Estamos aquí en un nuevo episodio con un invitado ya común, gracias a su conocimiento y al don del entendimiento que le dio el Señor. Se encuentra aquí con nosotros Gustavo, que venimos a hablar un tema que a él le apasiona mucho y que a nosotros también, y sobre todo para venir a aprender y a formarnos. En el primer video ese que hicimos en vivo, lo hicimos muy corriendo. Venimos con un tema más centralizado, más en foco. Y esta vez queremos aprender un poquito más. El otro fue más desordenado. Y si te quieres presentar, Gustavo, como siempre. Yo soy Gustavo Luengo, ya. Que tiene un canal que se llama ¿Por qué Católico? Acaba de sacar un episodio que tuvo un alcance interesante. ¿Qué venimos a hablar hoy, Gus? Bueno, me dijiste que de apologética, ¿no? ¿Y qué es la apologética? Porque yo no sabía que era antes. Yo tampoco, todos estamos aprendiendo siempre, ¿no? Yo cuando escuché esa palabra primero me sonó a medicina. La apologética es básicamente la defensa de la fe. Es defender lo que nosotros creemos. Y la defendemos porque es atacada. Y a veces es atacada desde nosotros mismos, pues, no solamente externamente, sino nosotros tenemos dudas y queremos resolverlas, queremos estar seguros de lo que creemos y por qué creemos. Por lo menos en mi caso particular fue eso. Yo desde que hice mi retiro de Maús, yo me hice esta pregunta: ¿por qué soy católico? Y por eso es que mi canal se llama así, porque yo decía, ¿por qué yo no pertenezco a otra denominación cristiana? ¿O por qué no soy budista? ¿Por qué soy católico? Entonces, en esa búsqueda de responderme esa pregunta principal, me di cuenta que estaba defendiendo la fe. Y es básicamente eso lo que nos dice San Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Estén siempre preparados para dar razones de su fe. Eso nos lo manda a decir el primer Papa, Pedro. Entonces, creo que eso era con todos, no solamente con algunos. ¿Y para qué sirve la apologética? Bueno, sirve para muchas cosas. A mí, particularmente, mi experiencia personal me ha servido, como te dije, para ser católico por convicción, ¿no? No porque no me gusta hacer las cosas porque, como Vicente, ¿pero dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces, yo no sirvo, yo necesito saber por qué hago las cosas y, bueno, necesitaba saber, como te dije ahorita, por qué era católico, cuál era el basamento, por qué pertenezco a la Iglesia Católica. Y eso me llevó a la apologética, a buscar los basamentos en la revelación que soportan todos los elementos de nuestra fe, desde su fundación hasta los dogmas que tiene la Iglesia Católica, los 44 dogmas. Porque por si acaso no sabían, si tú niegas o no crees uno de los 44 dogmas, no estás en comunión perfecta con la Iglesia. Y como no estás en comunión perfecta con la Iglesia, no estás en comunión perfecta con el cuerpo de Cristo. Y como no estás en comunión perfecta con el cuerpo de Cristo, no tienes todos los elementos de la salvación. O sea, la Iglesia lo dijo muy temprano, los padres de la Iglesia lo dijeron con esta frase: extra ecclesia nulla salus, que quiere decir, fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no estás en el cuerpo de Cristo. Entonces, esa declaración tan fuerte tiene que tener un soporte. O sea, resumiendo, básicamente integras la razón con la revelación. Bueno, lo que decía San Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio. San Juan Pablo II arranca esa encíclica diciendo: la fe y la razón son las dos alas que llevan al hombre a la verdad. Nuestra fe, nosotros no somos fideístas. Okay. O sea, fideísta es decir, yo creo porque yo creo. No, hay una razón para creer. ¿Me entiendes? Hay una razón para creer. Y esas razones son las que soportan la fe. ¿Okay? ¿Cuáles son los pilares de la apologética católica? Bueno, llamarlos pilares, bueno, principalmente la autoridad de la Iglesia. ¿Por qué digo la autoridad de la Iglesia? Porque nosotros, a diferencia de otras propuestas cristianas, denominaciones, llámese cuál se llame, ellos tienen un principio que se llama sola escritura. Y ese principio, que es sola escritura, reza algo así. Algunos se diferencian en cómo ellos la definen. Pero dicen que la Biblia es la única fuente infalible para la fe y la moral, de fe y moral. Okay, la Sagrada Escritura sería un pilar. No, ya va. Estoy hablando del punto de vista no católico. La Iglesia Católica es un tripié, ¿verdad? Que es la palabra de Dios escrita, o sea, las escrituras,
la tradición y el magisterio. Ese tripié son las bases para la apologética católica. Ahí nos movemos nosotros. Y dentro de ahí se encuentra, por supuesto, lo que está escrito en la Biblia, el canon bíblico, que eso es revelación, la tradición apostólica, que también es revelación, la tradición sagrada, y el magisterio, que es el que le sirve a esos dos. Pero también hay historia. ¿Qué es el magisterio? Disculpa mi ignorancia. El magisterio es cuerpo de maestros. O sea, si nosotros históricamente queremos encontrar los rasgos de esa iglesia que Jesucristo ha fundado, nos vamos a encontrar que Jesucristo escogió, Mateo 10, del 1 en adelante, Jesucristo escogió a 12. Y a eso los llamó apóstoles. Y a estos apóstoles les compartió de su poder siendo Dios y le dio una autoridad que solamente le correspondía a él. En Lucas 10, 16, él les dice, al que ustedes escuchan, a mí me escucha. Al que ustedes reciben, a mí me recibe. Al que ustedes rechazan, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. O sea, a Dios Padre. Entonces, esa es una autoridad. Cuando nosotros escuchamos lo que dice el magisterio, el cuerpo de maestros de la iglesia, estamos escuchando al mismo Cristo. Porque Cristo lo dijo. A la final estamos creyendo en Cristo. El magisterio es ese cuerpo, es la iglesia, pero la iglesia maestra. O sea, la iglesia nos enseña. La fe que nosotros tenemos, la hemos recibido, no la inventamos. ¿Entiendes? Y cuando digo la fe, no es la fe como el don, digo el contenido de la fe. Lo que tú crees, en lo que tú basas la fe. Eso lo recibimos en el magisterio de la iglesia. Hay magisterio ordinario, magisterio extraordinario, tenemos los concilios, ¿verdad? Tenemos la infalibilidad papal, que reza que el Papa, en unión con los obispos, cuando hace declaraciones, es cátedra, lo que dice es infalible, ¿verdad? Y la reunión de los concilios, unidos al obispo de Roma, el Papa, entonces establecen lo que se llama dogmas, que son revelaciones, verdades de fe que no pueden dejar de ser creídas. Por ejemplo, tú me dices a mí, Gustavo, yo creo en la Santísima Trinidad, creo que Dios es uno y trino, que son tres personas, una sola divinidad. Yo te voy a decir, claro, amén, hay que creer eso. ¿Quién definió eso? La iglesia. En el Concilio de Nicea y Constantinopla. Eso que se reunieron ahí son el magisterio de la iglesia. Todas las misas con el credo. El credo es precisamente el resumen de lo que nosotros creemos. Por eso es que lo profesamos en la misa. ¿Okay? Lo que nos une. Ok, voy a leer aquí algunos de los temas más cuestionados en apologética católica y vamos a definir uno o dos que tú creas que es el que vamos tocar para la gente. Temas centrales, los más cuestionados por la Iglesia Católica: la autoridad de la Iglesia, la Eucaristía, María como Madre de Dios, siempre Virgen intercesora. Los dogmas marianos. Los santos y la intercesión, la fe y las obras, la Biblia y el canon, ¿quién definió la Biblia? La salvación, gracia, sacramentos y libertad, y la confesión. Son los temas más cuestionados de la Iglesia Católica. Y yo creo que ahí faltó idolatría, porque idolatría. Nunca me falta que me digan que... Pero ya el hecho de María y los santos y la intercesión es idolatría, ¿no? Bueno, para ellos, no para nosotros. Es un tema derivado, pero no es precisamente idolatría. Pero yo creo que si nosotros hablamos un poquito de la autoridad de la iglesia, vamos a cubrir bastante. Te voy a explicar por qué. Todo es un problema de autoridad, como te dije hace rato. Todo es un problema de autoridad. Fíjate, el modelo católico, nosotros, ¿quién es nuestra autoridad? El magisterio de la iglesia. Esa es nuestra autoridad. ¿Y por qué creemos ese magisterio? Bueno, porque Jesucristo lo determinó. Si quieren, vamos a lo que vamos a hacer ahorita, vamos a buscar en la Biblia como un documento histórico qué características tiene el magisterio de la iglesia y qué fue lo que Cristo entregó. Entonces, vamos a hacerlo por parte. Yo había hablado de algunas cosas, pero vamos a volverlo a hacer. Yo creo que nuestra fe también es de repetir muchas cosas. Vuelvo a decir, Jesucristo, Dios hecho hombre, camina entre nosotros. Estamos hablando del año 30, ¿verdad? Y va reclutando unos discípulos. Él va llamando, ven, sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme. En los evangelios nos narran, tanto en Mateo como en Lucas y en Marcos, cómo Jesucristo va llamando y cómo los escoge. Dice que oró toda la noche y después escogió para que estuvieran con ellos. Y a eso los llamó apóstoles. ¿Okay? Apóstol quiere decir enviado.
¿Qué características tenían esos apóstoles? Eran hombres como tú y yo, que tuvieron la bendición de ser llamados por Cristo, como nos ha llamado a nosotros, pero de una manera muy particular, ¿verdad? Y no solamente los enseñó, sino que también compartió con ellos esa autoridad que tiene por ser Dios. Entonces, vuelvo y repito, le dice, que ustedes escuchan, a mí me escucha, le dice eso. Les dice, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso también es autoridad, les da autoridad. También les dice, les enviaré el Espíritu Santo para que los lleve a toda verdad. Y es un error común pensar que eso es solamente general. O sea, claro, nosotros, Dios, Jesucristo, nos ha enviado el Espíritu Santo y lo hemos recibido mediante los sacramentos, y ese Espíritu Santo también nos guía a verdad. Pero cuando Él dijo esas palabras en ese momento en particular, estaba en el marco de la última cena. Entonces, ¿quiénes estaban en la última cena? Los apóstoles. Entonces, eso es autoridad. En Juan 20, Jesucristo resucitado se le aparece a los discípulos que estaban escondidos por miedo a los judíos, nos dice el Evangelio, y él les dice, la paz sea con ustedes, y dice, como el Padre me ha enviado, así los envío yo a ustedes. ¿Se dan cuenta? Esa autoridad, esa función, esa labor que me mandó a hacer el Padre, ahora yo se la estoy dando a ustedes, a los apóstoles. Y dice, les sopló el Espíritu Santo, ¿verdad? Antes de Pentecostés, les sopló el Espíritu Santo y le dice, al que ustedes le perdonen los pecados, le queda perdonado. Al que no se los perdonen, no le queda perdonado. Eso es autoridad. Y esa es la confesión. Y ahí tenemos uno de los basamentos para el sacramento de la confesión. Pero además del sacramento de la confesión, tenemos autoridad y exclusividad. Eso lo tiene solamente eso. Más adelante, después que Cristo asciende al cielo, vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, vemos un episodio donde vemos esa iglesia maestra, a ese magisterio, ese cuerpo de ancianos y apóstoles ejerciendo, utilizando, poniendo en práctica esa promesa que Jesús le ha dado. Ocurre un problema. Llegan unos que eran judíos, que se han convertido al cristianismo, y llegan diciendo que los que son gentiles, o sea, los que no son judíos, tenían que circuncidarse y cumplir la ley para poder entrar en el nuevo pacto, para poder ser salvos. Y nos cuenta a Lucas en Hechos de los Apóstoles que hubo una discusión grandísima entre estos judaizantes, o sea, que querían que la gente siguiera la ley, y nada más y nada menos que Pablo y Bernabé. Y no pueden, Pablo, el apóstol Pablo, que conoce la ley al dedillo, apasionado, no puede resolver el problema. ¿Cómo se resuelve el problema? Tienen que ir a Jerusalén, donde estaba Santiago, Pedro y los ancianos, nos lo dice Hechos de los Apóstoles 15. Empiezan a discutir, nos cuenta ese capítulo, y Pedro se levanta. Pedro da un discurso para aprobar, para poder dar argumento y sustento de la decisión que se iba a tomar. ¿Cuál es la decisión? No se tienen que circuncidar, no tienen que seguir la ley, lo único que tienen es que bautizarse. Entonces, y dicen esta frase, eso lo dice Santiago, que era el obispo en ese momento de Jerusalén, dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Se dan cuenta? Están usando ese poder que Cristo le ha dado. Y a su vez, vemos la continuación en el capítulo 16, que ellos le entregan, mandan a gente con un documento para que fuera repartido a todas las iglesias, para que ellos guardasen eso mismo que se decidió ahí en ese concilio de Jerusalén. Para pertenecer a la iglesia, para ser cristiano, tenías que cumplir con lo que decía esa resolución que se tomó en ese concilio de Jerusalén. Y ese documento, si uno, no es necesario a veces, pero a veces sí, es buscar el griego. El nombre que tiene eso, ¿verdad? En la interlineal, es dogmata, que es de donde viene la palabra dogma. Es un dogma. ¿Qué quiere decir un dogma? Que si no lo crees, está fuera de la iglesia. Así de sencillo. Entonces, la autoridad que tiene la iglesia se la ha dado Cristo a la iglesia. No es porque somos buena gente, no es porque la iglesia, los maestros o los que forman parte del colegio del obispado de la iglesia sean perfectos, no es porque hayan estudiado mucho, que sí, hay muchos que estudian mucho, es por un carisma que Jesucristo le ha dado a la iglesia. ¿Para qué? Para garantizar que esto que Él enseñó se mantenga
inamovible hasta que Él vuelva. Y para que esta iglesia, que en Juan 17 Jesús le ora al Padre y le dice que sea una, se mantenga unida en la fe. Que seamos uno en la fe. ¿Para qué? Dice Jesucristo. Para que el mundo crea. La división hace que el mundo vea el cristianismo y diga, esto no puede ser, no se ponen de acuerdo y tienen el mismo libro y no se ponen de acuerdo. Ok, ¿y por qué los católicos no adoramos a la Virgen? Nosotros solamente le damos adoración a Dios. Y yo a veces digo, sería suficiente con recitar el credo. Porque nosotros decimos, ¿cómo arrancamos el credo? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Ya, eso sería suficiente, porque el problema no es que ellos piensen que las actitudes o las cosas que nosotros hacemos a la Virgen Santísima, a la Madre de Dios, a la Madre de Jesús, sea adoración. El problema es que a veces no sabemos qué es adoración. Y yo lo he probado. Yo pregunto, siempre pregunto, cuando me acusan de idólatra, yo siempre pregunto, ¿qué es idolatría? Bueno, adorar a otro Dios. Ok, a un falso Dios. De hecho, ídolo quiere decir falso Dios. Ok, ¿qué es adorar? Entonces me dicen, prender vela. Eso no es adorar. Porque entonces si la adoración solamente le corresponde a Dios. Prender vela, ¿cómo te piden que adores a Dios? No solamente eso, sino que si a la adoración solamente se le puede dar a Dios, porque en otro caso sería que si se lo das a otra cosa es idolatría. De otra manera es idolatría. Por lo tanto, la adoración solamente se le puede dar a Dios. Entonces, si prender velas es adorar, entonces cada vez que yo prendo una vela o se vaya la luz o un cumpleaños, entonces yo estoy adorando. No tiene sentido, ¿verdad? Adorar no es prender vela. Amar no es prender vela. Dios nos manda a amar al prójimo, ¿verdad? Y nos manda a amar hasta a los enemigos. Entonces no puede ser, porque si la adoración solamente le corresponde a Dios, no pudiéramos amar a más nadie sino solamente a Dios. Besar no es adorar. Alabar no es adorar, porque nosotros alabamos la Biblia. En la Biblia nos manda a alabar a los justos, nos manda, por ejemplo, en Proverbios 31 nos manda a alabar a la mujer virtuosa, ¿verdad? María misma dice, todas las generaciones me llamarán bendita. O sea, sí. Alabar entonces no es adorar. Entonces tenemos que buscar qué es adorar. Y para adorar tenemos que reconocer que eso que estamos adorando es Dios, nuestro creador y nuestro salvador. Primero que todo. Entonces, habiendo aclarado en pocas palabras lo que es adorar, si yo a la Virgen María o a ningún santo yo no la reconozco como mi Dios, yo no estoy adorando. No estoy adorando. De hecho, una de las cosas que va con adoración, lo establecido por el mismo Dios, es el sacrificio. Nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El sentido sacrificial del culto a Dios como Dios lo ha establecido. Nosotros no le hacemos sacrificio ni a la Virgen ni a los santos. El único sacrificio que hacemos, se lo hacemos a Dios. Y es el mismo Jesucristo el sacrificio que Él ha establecido. Y lo hacemos en la misa. Hubo una charla que tuviste sobre el credo, creo fue, que hablaste de esto de la Virgen y preguntabas, bueno, ¿alguno cree que esa imagen que está ahí de la Virgen va a cumplir un milagro? Si alguien me dice que sí, está loco. Está loco. Mire, Luis, es que yo no creo que ni el católico con menos conocimiento, el más humilde, el que no haya estudiado nada porque no ha tenido las posibilidades, va a creer que si yo le hablo a esa imagen de la Virgen, ¿verdad? Yo estoy hablando con la misma Virgen. Además de eso, no va a creer que esa estatua, esa figura o esa foto es Dios. Mire, yo no creo que ni el que se arrodille y le dé besos a una imagen de la Virgen no está pensando que es Dios. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Siempre pedimos que interceda por nosotros. Claro, y es que estamos a la final buscando a Dios. Porque ¿qué le pedimos nosotros a María? Que vaya a Dios por nosotros. A la final, la finalidad, valga la redundancia, es Dios. Y orar entre nosotros, orar el uno por los otros, es agradable a Dios, según el apóstol San Pablo. Oren los unos por los otros, porque esto es agradable a Dios. Entonces, se puede profundizar mucho y podemos buscar muchas citas bíblicas, pero muchas cosas se pueden resolver con sentido común. Y gracias por preguntarme estas cosas, porque muchas veces nos quedamos con la duda y no preguntamos. Pero para quedar claro, nosotros los católicos
no adoramos a la Virgen porque la Virgen no es Dios, es la Madre de Dios. La iglesia establece esa diferencia. El otro día escuchaba un podcast que decía que nosotros también le pedimos a la Virgen que acerque nuestras peticiones a Dios, porque ella sí es pura y santa, y ella le puede acercar con sus manos limpias la petición de que nosotros, con nuestro pecado, con nuestros errores, no llegan tan directamente al Señor. Claro, es que mira, lo que estás diciendo, estás parafraseando, pero eso es bíblico. Dice, la oración del justo es escuchada por Dios. ¿Quién es más justo que el que está en la presencia de Dios? Ya en el cielo. Por lo menos más justo que nosotros somos. Sí. Entonces, y entre esos justos que ya están en la presencia de Dios, que están en la visión beatífica, que están en el cielo, está la justa de las justas, que es María. Entonces, aquí, si la Biblia misma nos dice que la oración del justo Dios la escucha, no es lo más inteligente. Nosotros oramos, no es que no le oramos a Dios. Le oramos a Dios en varias vías, directamente y por la intercesión, por nuestros hermanos que se nos han adelantado en la visión beatífica. ¿Cómo responder a la acusación de rezar a los santos es idolatría? Bueno, diciéndole que no es idolatría, pero... Mire, lo mismo que acabamos de hablar. Claro, es que, mira, nosotros vamos a ver Apocalipsis. Si no me equivoco, Apocalipsis 21, no estoy seguro. Pudieras googlear ahí. Pero bueno, vamos a parafrasearlo para no extendernos mucho. En el libro del Apocalipsis, la memoria me está fallando ahorita, bueno, es normal. Tenemos una escena que está viendo el apóstol San Juan, una liturgia sagrada en el cielo. Y en esa liturgia sagrada hay unos ancianos que llevan unas copas que están llenas de las oraciones de los santos y las llevan al altar. Entonces ahí estamos viendo que sí hay una actividad, hay una liturgia, hay un movimiento en el cielo, y estos están llevando las oraciones que hacemos nosotros aquí, en la tierra. Entonces, sí hay mucha evidencia en la Biblia, en la patrística y en la historia de la iglesia, donde hay oración a los santos. Mira, te voy a decir lo último. Gracias, que el Señor es maravilloso. Acabo de venir de Roma y fuimos a visitar la catacumba de San Calixto. En las catacumbas de San Calixto, siglo II y III y para adelante, hay grafitis en la pared que dibujaron los primeros cristianos. En esas catacumbas, por cierto, en esa solamente que fui, que es una de las muchas que hay 500.000, habían 500.000 cadáveres, 500.000 cristianos muertos, de los cuales muchos eran mártires, muertos simplemente por ser cristianos. Y adivinen de qué iglesia eran, de la iglesia católica. Ok. Pero además, estas personas piadosas dibujaban esos grafitis, figuras como una mujer orando. Ahí tenéis la oración por los difuntos. Okay. Tienes la oración por los difuntos. Escribían también como para alabar a esa persona por cómo había muerto. También habían imágenes de Cristo, habían imágenes de la Virgen, habían símbolos que hablaban de cómo esa persona había vivido y ha muerto. Estaba el pez, el ictis, que simbolizaba a Cristo porque era un acrónimo. Había un ancla, vi muchas imágenes, pero se notaba, era evidencia de que los primeros cristianos que estaban perseguidos, ¿verdad?, tenían la costumbre de orar por sus muertos y orar a los santos. Y le pedían, ora por nosotros, ora pro nobis. Ahora, la misa, la Eucaristía, el pan, ¿cómo se defiende eso en apologética? Hay mucha, es que, mira, Jesucristo estableció, instituyó la Eucaristía como su cuerpo y su sangre. Okay. Muy claramente. No hay duda, y ya lo vamos a averiguar. Lo vamos a buscar Juan 6 y nos vamos a ir desde el versículo... Busca Juan 6, creo que es el versículo 44, si no me equivoco. Empieza a leer y lo vamos a encontrar. La puesta en escena. La puesta en escena, Jesús acaba de hacer la multiplicación de los panes y los peces. Y la gente lo está persiguiendo porque quieren otra vez comida gratis. Y le dice, para darnos de ese pan. Y Jesús los regaña y le dice, ustedes me buscan porque quieren llenar su estómago, pero no deberían buscar ese, deberían buscar otra cosa, la vida eterna. Y entonces él le pregunta, ¿y cómo es eso? Bueno, Jesucristo le dice, sus padres, o sea, Israel, cuando fueron liberados por ayuda de Moisés
de la esclavitud de Egipto, Dios les proveyó maná que caía del cielo, ¿verdad? Entonces dice, sus padres comieron del maná, pero igual se murieron. Este pan que yo les ofrezco es pan de vida eterna. Y entonces los judíos dijeron, bueno, dame ese pan, imagínense, dame de ese pan que nos da vida eterna. Y Jesucristo empieza a explicar qué es ese pan. ¿Cuál es ese pan? Pero no es cuál, ni es qué, es quién es ese pan. Entonces empieza a leer ahí. Bueno, Juan 44, que me parece que dice, nadie puede venir a mi Padre que me envió. Pero no sigue, pero hubiese buscado el capítulo en... Ahí es más fácil. Que perder tiempo. Se conoce tanto la Biblia que la hable de una vez donde es. No, ojalá fuera así. Y menos si es primera vez que la agarra. Ok. Multiplicación, viene la multiplicación de los panes. Discurso del pan de vida. Aquí está. Al día siguiente, ya eso lo dije, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos. Voy a adelantar. Al contrario, le preguntaron, maestro, ¿cuándo llegaste? No porque vieron signos, sino para saciarse, lo que ya hablamos. Ajá, aquí empieza. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que ha enviado, o sea, el mismo, y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Y le echan en cara esto. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer pan bajado del cielo. Jesús les respondió, les aseguro que no es Moisés que les dio el pan del cielo, mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les respondió, ya les va a decir Jesús quién es ese pan que da vida eterna, el pan bajado del cielo. Dice, yo soy el pan de vida. Aquí voy a hacer una pequeño paréntesis. Yo soy, cada vez que Cristo dice yo soy, Él está diciendo las mismas palabras que escuchó Moisés cuando la zarza ardiente se le apareció y Dios se le manifiesta. Y entonces Moisés le dice, ¿y en qué nombre de Dios le voy a decir, le voy a hablar a la gente? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Entonces, cada vez que Jesús dice yo soy, está diciendo que Él es Dios. Ok. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí y el que venga a mí yo no lo rechazaré. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Ahora, mucha gente dice, no, Jesucristo estaba hablando ahí metafóricamente. No, porque Jesucristo vino del cielo o no vino del cielo. Sí. Claro, Él bajó del cielo. Entonces no está hablando metafóricamente, esto está hablando bien en serio y bien realmente. Ok, voy a adelantar un poquito. Los judíos murmuraban porque Él había dicho, yo soy el pan bajado del cielo, y decían, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros no conocemos a su padre y a su madre, ¿cómo puede decir ahora yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y dijo, no murmuren entre ustedes. Aquí nos damos cuenta que Jesús no estaba hablando figuradamente. Él literalmente les estaba diciendo, yo bajé del cielo, ellos no le creían y Él está diciendo, sí, yo bajé del cielo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Esa es una gran promesa, ¿verdad? Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino que el que viene de Dios, solo Él ha visto al Padre. Está hablando del mismo, ¿verdad? Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron maná y murieron. Pero ¿quién? Yo, Jesús, ¿verdad? Pero pan es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan, yo mismo, ¿verdad? Vivirá eternamente. Y el pan que yo daré, escuchen esto es Jesucristo. Esto no fue un papa, esto no fue un cura, ni un apologeta trasnochado. Jesucristo dice, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y fíjense si los judíos no entendieron lo que estaba diciendo, si no era literal, que decían esto. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Ellos entendieron que había que comérselo a Él, lo entendieron. Y Jesús les dice, les aseguro, Jesús no dice, no me están malentendiendo, es un símbolo. No es que es mi cuerpo, no es que es mi carne, es un símbolo, no. Jesús sigue y le dice,
les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Sigue otra vez, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ya reemplazó el pan por su carne y su sangre. ¿Se dan cuenta? No fue que alivió o aligeró el mensaje. No dijo, no, estaba hablando en parábolas. No. Lo apretó más. Apretó más. Porque mi carne es un símbolo. No. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera. Dios mío, yo de verdad, cuando yo leo esto, yo digo, ¿cómo pueden decir que Jesucristo no estaba hablando de algo real? Verdadero. Es verdadera comida y verdadera bebida. Y lo sigue diciendo, lo dice varias veces. Pero claro, cuando él termina este discurso, la gente se va. En Juan 6, 66, qué casualidad, dice que se dieron la espalda y no lo siguieron más. Y Jesús, se decía que eran 5,000, solamente contando los hombres y las mujeres y los niños. Jesús nos dice, no se vayan. Déjenme explicarles mejor. No. Se voltea hacia los 12 y les dice, ¿y ustedes? ¿Se van también? Es un reto. ¿Van a aceptar esto que estoy diciendo o no? Y Pedro de Salillo le responde al pelo, le dice, ¿y para dónde vamos a coger si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y además nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Termina Pedro ahí. ¿Qué pasó? ¿Los discípulos entendieron? No entendieron, pero creyeron. En la última cena, en Lucas 22, ¿verdad? Que son las palabras que repite el sacerdote durante la consagración en la Eucaristía, Jesús dice, esto es mi cuerpo, levantando el pan, que será entregado por ustedes, ¿verdad? Tomen y coman de él. Ahí fue que los discípulos dijeron, ya entendimos. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada. Ahí es que ellos entienden que, por eso que nosotros entendemos esa última cena que lo celebramos el Jueves Santo como la institución de la Eucaristía y el sacerdocio, porque manda a esos que están ahí a celebrar ese mismo sacrificio. Ese mismo sacrificio. Hay muchas más, pero yo creo, de verdad, para mí, que esto es más que suficiente. Si Cristo dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ¿por qué yo voy a interpretar que eso es simbólico? A mí eso, perdón, no me cabe en la cabeza. Y perdone si me apasiona un poquito, pero es que no me cabe en la cabeza que no pueda ser así. Y por eso es que nosotros adoramos la Eucaristía. Y por eso que nosotros creemos en la transustanciación. Creemos que las especies mantienen los accidentes, pero cambia la sustancia. Porque Jesucristo lo prometió. Como yo le creo a Cristo, yo creo que lo que Jesucristo dice es así. Es palabra. Es así. Por lo tanto, y no solamente eso, la historia, los primeros cristianos se dejaban matar por ir a celebrar la misa, se ponían en riesgo y decían, no, porque tengo que comer el cuerpo de Cristo. San Ireneo de León, San Ignacio de Antioquía, todos los primeros cristianos, después de los apóstoles, creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Esto se creyó sin duda en la iglesia hasta la Reforma Protestante. Hubo una santa que profanaron un templo y cayeron 32 hostias. Y estaban los soldados del lado afuera. Eso fue en China. Y fue en China, no me acuerdo el nombre de la santa. Y ella esperó los 32 días y se comía un cuerpo de Cristo diario. Sí. Celebraba la misa internamente y después del día 32 sale y la matan. Y la matan cuando se comió la última. La última hostia. Sí, la descubren y la matan. Sí, no, bueno, San Tarcisio. Esto es siglo... no me acuerdo. Te podéis buscar ahí San Tarcisio. ¿Qué año es San Tarcisio? San Tarcisio para dar fecha. Me gusta dar fecha porque yo trato de defender la fe con todas las cosas que vienen, ¿no? La historia, los documentos, los datos. Y a veces, por supuesto, me falla la memoria, pero están ahí. San Tarcisio se dejó matar porque él llevaba a los enfermos el cuerpo de Cristo.
¿Ustedes creen que alguien En que el no siglo crea? III. Siglo III. Estamos hablando en el año 200 y dale. Patrono de los monaguillos, acólitos y ministros del Astar, recordado por haber defendido la Eucaristía mientras lo llevaban a los cristianos perseguidos. ¿Entonces ustedes creen que alguien se va a dejar matar por un símbolo? ¿Qué dice Pablo? Dice en primera... Los primeros 12 se dejaron matar por un símbolo. Bueno, sí, pero más precisamente se dejaron matar por el Evangelio, pero más precisamente este caso de San Tarcisio es impactante porque él llevaba la Eucaristía, él sabía que lo que llevaba ahí no era pan. Si no, no se va a dejar matar por eso. Si él cree, miren, en otras denominaciones ellos celebran la Santa Cena, pero el pan después sigue siendo pan y después puede ser que se lo lleven después que celebraron, se lo llevan para su casa y se hacen unos perros calientes, se hacen lo que sea, porque saben que eso es solo pan. En nosotros no. La iglesia nunca ha creído que eso es solo pan. Nunca se ha creído. Miren, Pablo dice en 1 Corintios 15 o 11, no me acuerdo, pero Pablo dice así, si buscan el texto lo van a encontrar. Dice, porque yo les he transmitido lo que el Señor me ha enseñado, que el día que lo iban a entregar tomó pan y repite lo mismo que dice Lucas 22. No solamente eso, San Pablo dice, el que come del cuerpo de Cristo sin discernirlo se traga su propia condenación. Y es por eso que unos están enfermos y hasta se han muerto. A ver, explíqueme cómo un símbolo, ¿verdad?, va a ser para condenación. ¿Y cómo va a producir enfermedad y muerte? Un símbolo no tiene sentido. Si San Pablo habló así sobre la comunión, sobre la Eucaristía, es porque no era un símbolo. Porque San Pablo creía, ¿verdad?, que en la Eucaristía está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Me pongo de pie ante la Eucaristía. Sí, no. ¿Qué más dice? Dame un testimonio tuyo de conversión con la Eucaristía. ¿Tú empezaste a ir diariamente o...? Eso, a mí me pasó, fue muchas cosas. Yo lo que hacía era que cuando yo tomé conciencia de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, no fue de una vez, no fue de sopetón, fue gradual. Enterarme de que yo estaba teniendo la comunión más íntima que se puede tener con Dios. Me estaba comiendo a Dios. Hay una canción que se llama Panis Angelicus, que dice Manduca Dominus, que quiere decir te comes a Dios. Entonces yo digo, que empecé a desearlo cada vez más. No estaba en condiciones sacramentales para recibirlo todo el tiempo y empecé a luchar. Eso me dio propósito en mi vida. Pero en el 2019 yo empecé a ir a misa diaria. Yo iba a misa diaria que si en Adviento o en Cuaresma, pero después dejaba de ir a misa diaria. Pero en 2019 comencé a ir a misa diaria en Adviento 2019 y desde ahí he ido a misa diaria, bueno, a menos que algo no me lo permita, pero trato de ir todos los días porque me voy a encontrar con Cristo. Entonces, como yo cantaba, yo iba a misa diaria a mediodía, yo cantaba y a veces no podía comulgar porque no estaba sacramentalmente bien. Y yo cuando veía el sacerdote consagra y ahí está Cristo, Cristo en una manera tan vulnerable, Dios mismo en una manera vulnerable en esa especie de pan. Y entonces ese Cristo que quiere estar en comunión íntima conmigo, se deja llevar por otro pecador que lo trae. Yo estoy en el coro arriba y yo veo que ese pecador, igual que yo, viene trayendo a mi Señor. Sube las escaleras del coro y me dice, aquí estoy, Gustavo. Aquí estoy, Gustavo. Y a veces tenía que decirle, hoy no, Señor, hoy escogí otra cosa. Y eso me rompía el corazón, porque Jesús iba, pero llegó un momento que me di cuenta de esto, me di cuenta de que Él no se rinde. Él me está diciendo, yo voy a venir siempre, hasta que tú te decidas. Pero yo no me voy a rendir. Y dije, como Jesús no se rinde, yo tampoco.
Entonces estuve en la lucha para obtener la nulidad matrimonial y yo me casé el año pasado, me casé en noviembre del año pasado y ahora, por supuesto, sigo luchando con las tentaciones, pero eso que me costaba tanto, el Señor me ha ayudado a superarlo. Yo voy a misa diaria porque yo me voy a encontrar con Cristo en la Eucaristía. Sí, a mí me pasó que yo empecé a ir a misa y empecé a entender eso y después se volvió como una necesidad de tenerlo Claro. todos los días en mi vida. Claro. Y eso que tú dices, la palabra de Señor, hoy elegí otra cosa, duele tanto. Sí. Duele tanto. Pero el Señor conoce nuestras miserias. Mira, yo no es que me alivia y no me importa pecar, pero sé también que el Señor quiere que yo supere eso, porque si no, no me importara. Claro. ¿Entiendes? Si no fuera un sinvergüenza. Exacto. No me importa. Fuera un sinvergüenza. Pero la misma gracia hace que me importe. Todo es obra de Dios. Yo lo único que tengo es que ser sutil al movimiento de voluntad que Dios me hace a través de la gracia actual, ¿no? Y me mueve hacia allá. Y me da también propósito, porque yo digo, yo cada vez tengo que parecerme cada vez más a Cristo, porque yo estoy consumiendo a Dios casi todos los días. Entonces yo debería cada vez parecerme más a Cristo, ¿o no? ¿No? Tú me comentaste una vez una llamada que hicimos, me acuerdo porque estaba sentado ahí, que el Espíritu Santo va transformando ese pecado en uno y que cuando uno va dejando, se va volviendo más puro, pareciéndose más a Jesucristo, vienen las transformaciones y lo que la gente ve como un milagro de conversión. Sí, bueno, nadie más sabe lo que el Señor ha hecho en mi corazón que Él y yo, más Él que yo. Pero yo lo ponía así, yo me acuerdo que cuando yo empecé en este camino, yo dije, yo no voy a poder. Y esa fue la mejor oración que hice, porque yo me acuerdo que me sentí frustrado y me metí en el baño. Yo vivía con mi hija mayor en ese momento y yo no quería que ella me viera llorar. Yo me metí en el baño, puse a llorar y yo le dije, Señor, yo no puedo. Yo no sé cómo vas a hacer, pero yo no puedo. Y el Señor me escuchó. Y fue una oración honesta, porque en verdad nosotros no podemos, sin la gracia no podemos. Pero yo sentía, yo lo ponía así, yo decía, tengo dos metáforas. Una es que yo sentía que yo estaba vestido de blanco, pero entonces mientras más me acercaba a la luz, más sucio me veía la ropa. Y entonces, bueno, hay que limpiar esto, y limpiaba esto, pero daba otro paso hacia la luz y me veía otro sucio, porque, claro, Dios es luz, entonces te va alumbrando aquellas cosas que cuando estabas en la oscuridad se veía todo limpio, o no se veía sucio. No le querías ver. Sí, entonces, sí, es un proceso, eso se llama conversión y es toda la vida, es toda la vida. Y uniéndolo con la apologética, mira, cuando te toca defender la fe, vas a conocer a Cristo, porque vas a defender en la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces vas a conocer a Cristo y vas a ver las exigencias que te hace Cristo, y también vas a ver lo que Cristo hace por la iglesia. Entonces uno dice, yo veo lo que Cristo hace por la iglesia y digo, yo tengo que corresponder de alguna manera. Yo tengo que corresponder de alguna manera a lo que Cristo hace por mí, siendo parte de la iglesia, ¿verdad? En Efesios 5, 25 dice que Jesucristo dice, mujeres, sométanse a los hombres. A la mujer no le gusta, pero después dice, hombre, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia, que la purifica, que dio su vida por ella, que se la entrega él mismo sin mancha, sin arruga. Cristo hace todo eso por nosotros. Él está purificando todo el tiempo a su iglesia y nosotros somos parte de la iglesia. Oye, gracias, Gus, por este tiempo. Sorry por saltar de tanto tema en tema. Fue Mi divertido. mente con déficit de atención. A mí me preocupa por lo demás, pero yo la pasé súper bien. Bueno, Para la gloria de Dios. Yo también. ¿Y vos, papá? ¿La pasaste bien? Carlito. ¿La pasaste bien? ¿Tienes alguna pregunta sin saltar de tema? Porque tenemos a hermano ahí detrás de la Carlos, cámara. Carlos Mujica. Había preguntas que quería hacer, pero bueno, no me dio chance de hacerlas. Hay tiempo. Hay tiempo. Pero sí fueron respondiéndose En el transcurso. Sí, de la manera que hablaba. Vamos a hacer algo, ponla abajo. Ponla abajo en los comentarios. Vamos a hacer una cosa, pasame un cuestionario, hago un cuestionario, no sé, en la reunión de Maús o lo que sea, entre tus amigos, y vamos un día, hacemos un programa y vamos respondiendo pregunta por pregunta. Esa está buena. Y ya lo traemos preparado y así no saltamos tanto y lo hacemos. Y así Con la mucho comunidad gusto. Y así tiene- yo estudio también. No, esto ayuda para formarnos nosotros también. Bueno, agradecidos nuevamente por el espacio. Espero que si ya se quedaron hasta acá, los queremos muchísimo. Espero que hayamos podido llegar a sus corazones y que algo del entendimiento que tiene Gustavo
que ha ayudado a mi formación también les sirva a ustedes. Que Dios los bendiga. Amén, igualmente, Dios los bendiga.